Hola, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Hola, Alan. Hola, doctora. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar otros 3 minutos en lo que llegan todas las personas. Si gusta compartir su pantalla, doctor. Ujú. Comenta que debes habilitar la función para poderla compartir. Ok. Tú me dices. Sí. ¿Listo? ¿Listo? Sí, muy bien. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos al doctor Raúl Alan Hernández Estrada. Él es neurocirujano con especialidad en neurooncología y el día de hoy nos va a presentar el tema enfermedad metastásica de la columna. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a platicar el día de hoy un poquito sobre enfermedad metastásica de columna. Es un tema, pues, hoy por hoy sumamente complejo de abordar, incluso dentro de los mismos neurocirujanos, difícil saber qué hacer y cuándo hacer ante estos pacientes.
Y pues primero que nada, tener la idea de que esta es una enfermedad que no debe ser evaluada por un solo especialista, por nosotros solos, sino es una enfermedad que debe ser manejada de manera multidisciplinaria. Neurocirujanos, neurooncólogos, radiooncólogos, oncólogos médicos, terapia física, rehabilitación, pues todos debemos de sesionar estos pacientes para tratar de ofertar cuál es el mejor manejo. El tomar una decisión en estos pacientes realmente es algo complejo, pero vamos a ver en la sesión qué herramientas nos vamos a poder ayudar para saber qué podemos ofrecer ante estos casos. A manera de introducción, sabemos que en el 2000 aproximadamente 10 millones de personas estaban diagnosticadas con cáncer, según el informe de la Organización Mundial de la Salud. Para este 2020, esta cifra se incrementó un 50%, es algo bastante considerable, 15 millones. Sabemos que el hueso es el tercer lugar más frecuente de asentamiento de las metástasis después del pulmón y del hígado. Y dentro del hueso, la columna es el sitio más común de afección de las metástasis. Sabemos que todos los pacientes con cáncer, en su historia natural, hasta un 30-50% van a tener desarrollo de enfermedad metastásica. E incluso estudios de autopsia de pacientes con cáncer se ha visto hasta 80% de ellos van a tener lesiones metastásicas en la columna. La edad promedio de presentación es de 40 a 65 años. Y de todo este gran total de pacientes que van a desarrollar metástasis en la columna, hasta un 5 a 10% van a tener compresión medular y finalmente van a requerir alguna modalidad de tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los tumores que más frecuentemente metastatizan la columna? Mama, pulmón, próstata, cáncer renal, melanoma, tiroides, cáncer colorectal. El mieloma múltiple es el que tiene más tendencia, pero no es el más frecuente. Y de la columna, el sitio más frecuentemente afectado es el tórax en un 70% de los casos y lumbar 20% de los casos. 10% de los casos, columna cervical y sacro, no es lo más común, pero sí es posible verlo. Y dentro de la anatomía de la vértebra, sabemos que el sitio más comúnmente afectado es el cuerpo vertebral, en 80% de los casos y apenas un 20% de los elementos posteriores. Los tipos de metástasis los vamos a dividir en aquellas que son osteolíticas, el 95% de los casos, y las blásticas son las menos comunes, como es este ejemplo aquí, ¿vale? Que cuando vemos una metástasis blástica, lo más común a sospechar es que pueda tratarse de mama o de próstata. ¿Cómo vamos a evaluar por imagen? La radiografía siempre pues, es un método primordial, antiguo, con el que usualmente se hacía el diagnóstico de estas enfermedades metastásicas. Generalmente se veía de manera incidental, fracturas de tipo compresión, evidentemente sin el antecedente de trauma que condicione esta fractura, ¿vale? La tomografía es un método que, pues, a partir de los años 80, pues, nos ayudó, pues, a definir más la extensión de esta lesión en los pacientes con cáncer y podemos ver, pues, la afección de múltiples niveles por este tipo de lesiones y nos ayuda a determinar las características si son líticas o blásticas o mixtas. El gamagrama, pues, es un estudio que nos sirve para identificar la presencia de actividad tumoral no únicamente en la columna, sino en otras áreas lejanas, como es este caso en el ejemplo, en la cintura pélvica, en las costillas. Sin embargo, pues tiene el bemol de que muchas veces una lesión aislada puede ser confundida por un proceso infeccioso o inflamatorio. Hoy por hoy el gold estándar pues, es nuestra resonancia magnética. La resonancia magnética es un método fundamental para establecer hoy por hoy el diagnóstico de enfermedad metastásica. Nos permite definir la presencia, uno, de si es una enfermedad única o múltiple, de los niveles afectados, las características de lisis o blásticas y más adelante lo vamos a ver, la relación que tiene con los elementos neurales, en este caso con nuestro saco dural, que es un factor predominante para determinar nosotros qué tratamiento vamos a ofrecer a los pacientes, como más adelante lo vamos a revisar. Finalmente, pues el número y la complejidad de modalidades de tratamientos que se han ofrecido a lo largo de la historia en estos pacientes, desde paliación, no hacerles nada, de compresión aisladas, resecar el tumor, reconstrucciones, radiointervencionismo, cifoplastía, radiocirugía, radioterapia convencional, pues todo esto complica el saber a quién le ofrecemos qué cosa.
Así que estos, como les comenté, la evaluación de estos pacientes debe ser multidisciplinaria y la decisión de realizar cirugía en estos pacientes no únicamente lo va a determinar la imagen, ¿vale? Sino la condición médica, la presentación clínica, el estado oncológico en general del paciente, la factibilidad de hacer el tratamiento y, como no, obviamente muy válido la experiencia que tiene el cirujano para el tratamiento de esta patología. El estado médico pues, es algo fundamental a considerar en nuestros pacientes oncológicos. La salud general, el estado nutricional y comórbidos deben tomarse en cuenta para considerar ofrecer la cirugía a estos pacientes y tener en cuenta que factores de mal pronóstico de entrada que vamos a tener es la edad avanzada, obesidad, malnutrición, diabetes, pobre densidad ósea, el uso crónico de esteroides o supresión de la médula ósea. El Memorial Sloan Kettering Cancer Center nos facilitó prácticamente pues, el abordaje de algoritmo de tratamiento de estos pacientes. Este grupo multidisciplinario de oncólogos, radiooncólogos, neurocirujanos, cirujanos de columna, neurooncólogos, estableció 4 pilares fundamentales que debemos de evaluar en este preciso orden para determinar qué pacientes le vamos a ofrecer qué tipo de tratamiento. Y estos 4 pilares son una evaluación neurológica, una evaluación oncológica, una evaluación mecánica y finalmente una evaluación sistémica. Vamos a abordar cada una. La evaluación neurológica va a tener a su vez 2 características, la evaluación clínica y la evaluación por imagen. Ya sabemos que un 5 a 10% de los pacientes con cáncer a lo largo de su evolución van a tener compresión epidural de la médula espinal por metástasis de columna. Un estudio que marcó la tendencia del tratamiento durante muchas décadas de estos pacientes fue un estudio clásico en el 79 por Junga Feldman. Únicamente evaluó 16 pacientes tratados con radioterapia. Fíjense bien, les dieron laminectomía y vieron que esos pacientes no tenían ninguna diferencia a aquellos que se les dio pura radioterapia, sin ofrecerles la laminectomía. Esto planteó la idea de cirugía es útil en enfermedad metastásica. No. Entonces, ¿qué hicieron muchos neurocirujanos durante muchas décadas? Pues prácticamente pacientes con metástasis de columna, pues los sentenciaban. Darles radioterapia apelativa, no había más que ofrecer. Y esto duró muchísimo tiempo, hasta los 2000, hasta un estudio de Pachel clásico en el 2005, que lo vamos a escribir más adelante, que determinó que esto era erróneo. Finalmente, Pachel, como les comenté, en el 2005 y en un ensayo prospectivo aleatorizado de 101 pacientes, una muestra muchísimo más significativa, ofreció descompresión quirúrgica temprana y estabilización, o sea, instrumentación seguidas de radioterapia, y se observó obviamente que la supervivencia fue superior a aquellos que les ofreció radioterapia sola. Entonces, a partir del 2005 fue un parteaguas de determinar y cambiar la conducta de los neurocirujanos ante la enfermedad metastásica. Es decir, ¿qué hay que hacer? Pues valorar a quiénes sí podemos ofrecerle cirugía, porque sí va a haber un beneficio a largo plazo de ellos. La evaluación por imagen lo vamos a ver en este estudio clásico de Bilski en el 2010 y estableció esta escala. La pueden encontrar como escala de Bilski o la escala de compresión de médula espinal metastásica y la vamos a observar como 3 grados. El grado 0 es una enfermedad que está contenida al cuerpo vertebral, es decir, no rebasa lo que es la cortical del hueso. El grado 1 es la que se extiende ya fuera del cuerpo vertebral y esta la vamos a subdividir a su vez en 3 subtipos, A, B y C. A, cuando existe, ya rebasa a tener contacto con el saco dural sin deformarlo. El grado B, cuando ya empieza a deformar el saco dural sin afectar propiamente el cordón espinal. El grado C es cuando tiene contacto ya con el cordón espinal, pero no lo está deformando. Ya le vamos a decir grado 2, cuando aparte de tener contacto con el cordón espinal, lo empieza a deformar sin condicionar la obliteración completa del canal raquídeo. Y grado 3, cuando vemos la compresión completa del cordón espinal con obliteración completamente de la señal del canal raquídeo. ¿Y cómo lo vamos a ver en resonancia? Por eso la resonancia es el gold estándar y el método fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad. Nuevamente, grado 0, cuando la lesión
está confinada entre los bordes del cuerpo vertebral. 1A, cuando ya rebasa, obviamente, la cortical del hueso, pero no llega a deformar el saco. 1B, cuando deforma el saco, pero no tiene involucro de la médula. Grado 1C, cuando tiene ya contacto con la médula. 2, cuando está apretando la médula, pero todavía vemos la señal de líquido cefalorraquídeo en nuestra secuencia de T2. Y grado 3, cuando hay obliteración completamente del canal raquídeo. La evaluación oncológica, ¿en qué consiste la evaluación oncológica? Lo determina principalmente una cosa, que es la histología del tumor primario. Y esto ha sido evaluado por múltiples autores y ha sido parte fundamental de la escala pronóstica de varios factores, Tomita, Tokuhashi, Rades, etc. ¿Qué es lo importante de la histología del tumor primario? De que esto nos va a determinar cuáles son sensibles a radioterapia y cuáles son resistentes. Sensibles a radioterapia, estamos hablando de neoplasias como linfoma, seminoma, mieloma, en menor grado mama, próstata y ovario, y son aquellas en las que se les puede ofrecer radioterapia convencional. Neoplasias radioresistentes son sólidas como el carcinoma renal, tiroides, el hepatocelular, colon, pulmón, sarcomas y melanomas. A los pacientes que tienen neoplasias radioresistentes, que tienen bajo grado de compresión medular, se les puede ofrecer radiocirugía, y aquellos resistentes con alto grado de compresión medular, pues hay que ofrecer cirugía. Más adelante vamos a hablar términos como la cirugía de separación más la radiocirugía. La evaluación mecánica, el punto pivote o síntoma pivote aquí es el dolor. Sabemos que el dolor va a ser el síntoma principal de las metástasis de columna y lo vamos a valorar en 80-95% de los casos. Pero nosotros debemos saber distinguir bien qué tipo de dolor es el que nos marca indicación quirúrgica en estos pacientes. El dolor puede ser 3 tipos. Local, que lo llamamos como dolor axial, que es el dolor por el espasmo muscular, por la sobrecarga sobre la columna. Es un dolor que es causado por los nociceptores, por el espasmo muscular. Realmente este dolor no tiene implicación quirúrgica importante. El dolor radicular, que lo sabemos, está diseminado por un dermatoma con el déficit motor característico del miotoma, dependiendo de la raíz afectada. Y el dolor mecánico es el que nos importa más en estos casos. El dolor mecánico es el dolor que se exacerba con los movimientos, ¿vale? Y es un dolor que traduce generalmente inestabilidad. ¿Qué es inestabilidad? El grupo de estudio de enfermedad metastásica de columna lo define como la pérdida de la integridad espinal como resultado de un proceso neoplásico asociado nuevamente con dolor al movimiento, es decir, dolor mecánico, que va a llevar a deformidad progresiva o sintomática y compromiso neurológico bajo cargas fisiológicas. Prácticamente la presencia de inestabilidad mecánica, independientemente del estado neurológico, como vimos con la compresión con la escala de Bilski, independientemente del estado oncológico, es una indicación de ofertar tratamiento quirúrgico en estos pacientes. La biomecánica de la columna, pues en la enfermedad metastásica es muy diferente a lo que vemos en una columna traumática. De entrada sabemos que como vimos en las primeras diapositivas, la enfermedad metastásica de columna va a predominar en la columna torácica, un 70-80% de los casos. Sabemos que en el tórax la articulación costotransversaria va a dar cierto grado de rigidez, es decir, es menos susceptible a inestabilidad mecánica. Y sabemos que la afección de la columna lumbar, que es lo menos frecuente, 20% de los casos, al no tener estas articulaciones, es más susceptible, al tener mayor carga mecánica y no tener esas articulaciones de fijación, a colapso del cuerpo vertebral, ¿vale? Estas son más susceptibles a fractura. Como segundo principio, sabemos, nuevamente, el sitio más afectado a afección metastásica de columna es cuerpo de la vértebra. En sí, tenemos la integridad de los elementos posteriores, que aparentemente en la mayoría de los casos es hueso sano. Entonces, si nosotros hacemos lo que tradicionalmente realizamos a un paciente con una fractura de columna no oncológica, es decir, por ejemplo, una traumática, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Vemos una lesión que comprime médula, hacemos la venectomía para descomprimir. Eso que lleva a pérdida de la banda de tensión
del muro posterior en la columna y lleva a inestabilidad iatrogénica y a un colapso inminente finalmente del cuerpo vertebral afectado por el tumor. Entonces, esto se tiene que considerar de manera muy independiente de la inestabilidad mecánica en contexto no oncológico. Para esto, pues nos ayudamos del SINS. El SINS es la escala de inestabilidad espinal neoplásica, igual dada por la misma gente del Grupo de Estudio Oncológico de Columna. Y va a tomar en cuenta 6 factores. El primero va a depender, y a cada uno le va a asignar varios puntajes. El primero es la localización. Si tenemos nuestro tumor en un sitio de unión, como en los cóndilos del occipital o hasta el axis, en de C7 a T2, de T11 a L1, de L5 a S1, si está en columna móvil, como la columna subaxial o la columna lumbar, si está en una columna semirrígida de T3 a T10 o rígida en sacro. Dependiendo de esto, obviamente será puntaje entre esté en un sitio de mayor estrés mecánico, como es el sitio de unión. Al dolor, si hay dolor le damos 3 puntos, efectivamente si es dolor mecánico, si es dolor ocasional pero no mecánico, como el que le llamamos dolor axial o dolor auricular, únicamente le damos 1 punto. Y si no hay dolor, le damos 0 puntos. Lesiones, si son lesión lítica le damos 2 puntos, porque es más susceptible obviamente a fractura, fatiga del cuerpo vertebral. Si existe 1 punto, si es plástica 0 puntos. Alineamiento espinal radiográfico, si hay subluxación o translación secundaria por el tumor, le damos 2 puntos. Si hay deformidad de novo, es decir, si fósilis escoliosis le damos 1, si es normal no le damos puntos. Colapso del cuerpo vertebral, si hay más del 50% del colapso le damos 3, si hay menos del 50% le damos 2. Si no hay colapso, pero está más del 50% del cuerpo vertebral involucrado, le damos 1, si no hay ninguno, le damos 0. Y le involucro los elementos posterolaterales, pedículos, láminas, facetas articulares, apófisis espinosas, apófisis transversas. Si es de un solo lado, le damos 2 puntos. Si es de un lado, 1 punto. Si no hay ninguna, 0 puntos. De esta manera, vamos a determinar si cumple de 0 a 6 puntos, lo vamos a denominar como una columna estable, una lesión tumoral metastásica estable. Si es de 7 a 12, es una lesión potencialmente inestable. Y dependiendo de la presencia o no de los otros criterios, el neurológico con la compresión medular, el oncológico con el tipo del tumor y el estado clínico del paciente, podemos determinar multidisciplinariamente si ofrecemos manejo exclusivamente con radioterapia, si ofrecemos manejo con fijación, resección y radioterapia adyuvante, o si ofrecemos medidas de mínima invasión como es la vertebroplastía, lisifoplastia y obviamente el manejo adyuvante con radioterapia. Más de 13 puntos habla de una columna inestable y estos pacientes se tienen que operar. Ejemplo por aquí, una lesión metastásica en la región lumbar, ¿de acuerdo? Vamos a determinar en un sitio semirrígido, involucra más del 50% del cuerpo, pero no lo colapsa de ninguna manera. Es una lesión aparentemente lítica. Pongamos que el paciente no tiene dolor mecánico, la alineación espinal es normal. Vamos a darle un total de SINS de 4 puntos. A esta le damos una lesión estable. Nuevamente vemos una lesión que está en un sitio de unión, en L5 con sacro. Está comprometiendo prácticamente todo el cuerpo, lo está colapsando. ¿Vale? Nuevamente vemos aquí el colapso que está condicionando. Una lesión aparentemente lítica, le damos 2 puntos. El paciente supongamos que tiene dolor no mecánico, ¿vale? La alineación está preservada, le damos un SINS de 9 puntos. Inestabilidad potencial. Aquí habrá que ayudarnos de los otros determinantes en el contexto oncológico y neurológico para ver si a estos pacientes le ofertamos manejo mínimamente invasivo, resectivo o puramente radioterapia. Nuevamente una lesión lítica destruye todo el cuerpo, lo colapsa obviamente en toda su superficie, ¿vale? Prácticamente está en la columna subaxial, ¿vale? Que es una columna móvil, está condicionando ya una deformidad gifótica, ¿vale?
En la proyección axial vemos que tiene involucro de los elementos posteriores de manera bilateral, pues podemos determinarle un SINS de 15 puntos. Esto traduce completamente inestabilidad y esto traduce que el paciente se tiene que operar para ofrecer fijación. Con respecto a la evaluación sistémica, que es el cuarto punto que nos determina el algoritmo de NOMS, hay múltiples autores que han tratado de determinar qué factores influyen en una evaluación sistémica, el pronóstico que va a tener los pacientes y qué es lo que podemos ofertarlo. Uno de los más estudiados pues, es Tokuhashi. Tokuhashi hizo una escala inicialmente que posteriormente fue revisada en el 2012, que estableció 6 puntos a considerar. Primero, consideró la condición general del paciente con la escala de Karnofsky. Determinó que a aquellos pacientes con un Karnofsky de 10 a 40 les da 0 puntos, de 50 a 70 1 punto, de 80 a 100 2 puntos. Evaluó la presencia de metástasis óseas extraespinales, si son más de 3, de 1 a 2 o de 0. Evaluó la presencia de metástasis dentro de los cuerpos, si son más de 3 niveles afectados, si es 2 o si es únicamente 1. Si hay metástasis a órganos internos mayores, pulmón o hígado los más frecuentemente afectados. Si no hay, si son resecables o si son no resecables. Obviamente el sitio primario del cáncer, pulmón, osteosarcoma, estómago, vejiga, esófago, recordemos que son radioresistentes, tienen peor pronóstico, peor respuesta al tratamiento. Pone en segundo lugar el hígado, vesícula, otros, riñón y útero, recto, y los que tienen mejor respuesta, pues tiroides, mama, próstata, tumor carcinoide. Y toma en cuenta también la presencia del estado neurológico del paciente, si tiene una parálisis completa, es decir, un Frankel A o un B, si tiene incompleta, es un Frankel C o D, o ninguna Frankel E, y de esta manera lo interpreta en 3 grupos, Tokuhashi. Si cumplen de 0 a 8, 85% de estos pacientes viven menos de 6 meses. Es decir, estos pacientes pues, son pobres candidatos a recibir un tratamiento resectivo extenso, una cirugía extensa. En estos pacientes es preferente otorgarles manejo paliativo, ¿vale? Cirugía de descompresión, si es que tienen síntomas importantes por ello, y radioterapia paliativa. Aquellos que tienen de 9 a 11, sabemos que el 73% apenas alcanza a sobrevivir los 6 meses. Podemos ofrecerles cirugía paliativa y excepcionalmente cirugía de resección. Aquellos que cumplen 12 a 15 puntos, 95% viven más de un año y son aquellos que pueden considerarse buenos candidatos a una cirugía de resección del tumor. Tomita trató de simplificar todo esto que dijo Tokuhashi en 3 puntos. El tumor primario, si es de lento crecimiento, mama, próstata, tiroides, como lo vimos, si es de moderado crecimiento como riñón o útero, o si es de rápido crecimiento, como lo vimos, pulmón, hígado, estómago, colon o primario no conocido. La presencia de metástasis viscerables, si son tratables, no tratables o no existen, y si hay metástasis óseas, múltiples o solitarias. Lo simplificó Tomita de esta manera. 2 a 3 puntos, control local a largo plazo, porque tiene una supervivencia hasta 50 meses. 4 o 5 puntos, control local a mediano plazo con supervivencia de 23 meses. Aquí se puede hacer una resección o una cirugía de separación únicamente. De 6 a 7 puntos, paliación a corto plazo, una supervivencia de 15 meses, únicamente cirugía paliativa. Y de 8 a 10 puntos, prácticamente la supervivencia menor a 6 meses, a ellos no hay que ofertarles cirugía, únicamente cuidados paliativos. Otros autores han tratado de determinar múltiples escalas para ver cómo les va a los pacientes, darle el pronóstico a los pacientes, escala de Bauer, el score de Linden, el score de Rades, el score de Douglas. Sin embargo, ¿qué traduce que haya tantas escalas? Que realmente pues, no tenemos bien establecido cuáles son los factores determinantes en los pacientes para saber sistémicamente cuál va a ser la supervivencia. A grandes rasgos hay que tomar en cuenta el estado funcional del paciente, el tipo de tumor primario, la presencia del estado neurológico, la presencia de si es una o varias metástasis, ¿vale? O si tiene lesión fuera de la columna. Para esto, obviamente, nuevamente insisto, valoración multidisciplinaria. Plan quirúrgico, ¿cuál es el objetivo? Reducir dolor,
restaurar y proteger función neurológica y restaurar la estabilidad espinal. ¿A quién ofrecer la cirugía? Obviamente, predecir el pronóstico es el factor clave, ¿vale? Para esto pues, nos podemos apoyar en las dos más utilizadas, que es Tokuhashi y Tomita. Este es finalmente pues, el resumen del algoritmo de evaluación de los pacientes con enfermedad metastásica de columna, tomando en cuenta los 4 puntos: neurológico, oncológico, mecánico, sistémico. Dentro del neurológico, valorar si no hay mielopatía o tiene bajo grado de compresión espinal, si hay mielopatía o tiene alto grado de compresión espinal. Oncológico, si son neoplasias radiosensibles o radioresistentes. Mecánicos son lesiones estables o inestables, dependiendo de lo que valoramos con el SINS. Y sistémico, finalmente, si son capaces o no de tolerar la cirugía. Y el resumen es este prácticamente. Neurológicamente, tenemos un paciente que tiene un bajo grado de compresión espinal por la escala de Bilski, que vimos, que evaluamos en cortes axiales, en secuencia T2, de resonancia, y que clínicamente no hay mielopatía. Vamos a valer paciente, vamos a ver el punto oncológico. Son lesiones radiosensibles, mama o próstata. Ok, mecánicamente, según nuestro algoritmo de NOMS de SINS, es una lesión estable. ¿Qué le vamos a ofrecer? Radioterapia convencional, ¿vale? Son lesiones radiosensibles, pero mecánicamente están inestables, según nuestra escala de SINS. Hay que estabilizar, ¿vale? Hay que ofrecerles, instrumentarlos y posteriormente darles radioterapia convencional. Si son lesiones radioresistentes, ¿vale? Como vimos, pulmón, el riñón, hígado, y son lesiones estables, que ofrecemos radiocirugía. Son lesiones radioresistentes inestables, hay que estabilizar y después radiocirugía. Si tenemos de entrada un paciente que tiene mielopatía o que tiene ya una compresión medular importante, según lo que evaluamos con nuestra escala de Bilski, vamos a ver el contexto oncológico. Son lesiones radiosensibles y estables, le podemos dar radioterapia convencional. Son lesiones radiosensibles inestables, estabilizar, seguir de radioterapia. Son lesiones radioresistentes estables, aquí ya juega el papel el contexto sistémico. ¿Puede tolerar la cirugía? Se le hace descompresión, resección y seguir de radiocirugía. No puede tolerar la cirugía, se le tiene que dar radioterapia convencional, ¿vale? Aquí obviamente se tiene que fijar, porque aunque sea lesión estable, al descomprimirlo, lo vamos a inestabilizar. Lesiones radioresistentes, inestables y pueden tolerar la cirugía, ¿vale? Descomprimir, resecar, estabilizar y radiocirugía. Lesiones radioresistentes, inestables, que no pueden tolerar la cirugía, de todos modos se tienen que estabilizar quirúrgicamente, aunque no se descomprima, aunque no se quite el tumor, y después darles radioterapia. Este estudio de Yang, en el 2019, el año pasado, hizo como que la contraparte, o ahora sí que el RPA, el Recurso Partition Analysis, es el grupo como contrario al grupo de estudio de columna metastásica. El otro bando que trata de establecer como qué factores son predictivos para ellos y tratan de hacer un algoritmo distinto, ¿sale? Hoy por hoy, el NOMS todavía es muchísimo más utilizado que el RPA. El RPA apenas tiene un año de salido con respecto a la enfermedad metastásica, pero bueno, vamos a mencionarlo someramente. Ellos determinan que obviamente el factor pronóstico más importante es el tipo de tumor primario que dio origen, después el grado de afección neurológica con la escala de Frankfurt, después la presencia de metástasis viscerales, después la presencia de metástasis ósea, después el estado funcional con la escala de Karnofsky, después la edad y el género, ¿vale? Que prácticamente el género no se tomó como factor pronóstico en la escala de NOMS y aquí lo establecieron como factor pronóstico. Y esto fue como lo resumió en 3 grupos finalmente. El grupo A es aquellos que les va a dar únicamente manejo paliativo, nada de cirugía. Grupo B en aquellos que únicamente descomprime o fija y después de radioterapia. Y grupo C, aquellos que dicen, ok, vamos a quitarles el tumor. A grandes rasgos, ¿cuál fue el factor que principalmente tomó de importancia? Acuérdense, el tipo de tumor primario. Si es de rápido crecimiento, como el pulmón,
ve el estado funcional. El paciente tiene mal estado funcional, no le hago nada. O manejo paliativo exclusivamente. Estado funcional de 50 a 70, vamos a ver, ¿tiene lesiones metastásicas viscerales? Manejo paliativo, no cirugía. ¿No tiene lesiones metastásicas viscerales? Bueno, podemos ver si podemos hacer descompresión. ¿Tiene buen estado funcional, aunque sea un cáncer de pulmón? Bueno, es joven, puede tolerar la cirugía, se puede considerar resecarlo. Ya es mayor de edad, paliativo. Más de 65 años el punto de corte que toma. Neoplasias moderadas que no tienen tan buena respuesta como colon. Aquí ya juega el papel directamente el FRANC, el estado neurológico. Bueno, neoplasias como colon que están paralizados, aquí hace la diferencia. Si son hombres, la supervivencia es menor según sus estadísticas, manejo paliativo. Y si es mujer, les pueden ofrecer este manejo de descompresión y después radioterapia. Parálisis incompleto o el paciente neurológicamente íntegro no tiene lesiones viscerales extensas, hay que quitar el tumor. Tiene lesiones viscerales extensas, pues se puede descomprimir y dar radioterapia únicamente. Y las lesiones de bajo crecimiento, como mama o próstata, las más comunes. El paciente está paralizado, únicamente descomprimir y radioterapia. El paciente está íntegro neurológicamente, tenga o no lesiones metastásicas óseas en otro nivel, pues hay que buscar quitar el tumor. ¿Vale? Todavía sería interesante ver un estudio prospectivo donde comparen el algoritmo de diagnóstico del RPA versus el NOMS para determinar cuál es a lo mejor el que tenga mejor valor predictivo. Sin embargo, pues sabemos, hoy por hoy el NOMS es el más usado. Pues es un agregado cultural para que sepan que existen modalidades más actuales para tratar de normar la conducta. El tratamiento, la radioterapia. La radioterapia externa convencional la dosis es 30 Gray en 10 fracciones. Un segundo. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a reiniciar la sesión. Todos metemos los mismos datos para volver a incorporarnos a la sesión. Gracias.